¿Listo? Entonces nos vamos a nuestro blog, geomat-10.blogspot.com. ¿Listo? Una vez allí, nos vamos a periodo 2, semana 9. ¿Listo? El título, SOHCAHTOA. ¿Qué significa entonces esto de SOHCAHTOA? SOHCAHTOA es una forma fácil de usted recordar cómo funcionan las funciones seno, coseno y tangente. ¿Por qué? SO significa que S es igual a O sobre H. Es decir, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? K significa que C es igual a A sobre H. Es decir, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y por último, TOA significa que tangente, o sea, T, es igual a O sobre A. Es decir, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, eso es lo que vemos acá. ¿Listo? Vamos a ver cómo aplicarlo. Este es un pequeño ejemplito con un triángulo de los más importantes. Este triángulo es muy importante porque los ángulos 30-60, ¿cierto? Son, digamos, ángulos notables. Entonces, quise colocar precisamente uno de estos. De hecho, ustedes hicieron un triángulo de estos. Esa fue la, digamos, la actividad de la semana antepasada. Entonces, tenemos un triángulo como este. Un triángulo de manera que uno de sus ángulos mide 30 grados. Y conocemos cuánto mide cada lado del triángulo. Entonces, ¿cómo es que se aplica SOHCAHTOA para hallar seno, coseno y tangente? Vamos entonces a mirar la tablita. Nos dice, seno sería SO, es decir, O sobre H, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el opuesto? Recordemos que el opuesto es el que está al frente. Entonces, si yo me paro aquí en este ángulo de 30 grados, el opuesto sería 1, mientras que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, es decir, 2. Es decir, seno sería 1 sobre 2, opuesto sobre hipotenusa. Luego tenemos el coseno. K significa A sobre H, adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sería el lado que esté ahí al ladito del ángulo, es decir, este de acá, que sería raíz de 3. Pero raíz de 3, ustedes lo ponen en la calculadora, les va a aparecer 1.732. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con ese para cuestiones, digamos, de tener en mente que esas dos cosas tienen una equivalencia, es decir, una fracción o en este caso un radical se puede escribir como un decimal. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso. Entonces, A sobre H, adyacente, que es 1.732, dividido la hipotenusa, que sería 2. Y tenemos este resultado. ¿Listo? La tangente, por su cuenta, sería TOA, es decir, O, que sería opuesto, sobre A, que sería adyacente. Entonces, opuesto, que es el que está al frente, 1 sobre adyacente, que es el que está al lado, es decir, 1.732. Ah, bueno, el que está al lado, que no es la hipotenusa. De esta forma tenemos seno, coseno y tangente. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallo las otras funciones trigonométricas? Entonces, permítanme por acá. Yo saco como tu tablerito. Entonces, fíjense que yo ahora voy a pensar en las otras tres funciones trigonométricas que de hecho están acá enunciadas. Cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Cotangente se escribe cotangente. En este caso el ángulo es 30, entonces voy a colocar cotangente de 30 grados. ¿Listo? Luego sería secante, que se escribe sec de 30 grados. Y por último, tengo cosecante. Fíjense que si yo coloco simplemente cos, la puedo confundir con el coseno. Entonces, en este caso no se escribe cos, sino CSC, cosecante. ¿Listo? Cosecante de 30 grados. Entonces vamos a ver cómo se hallan estas funciones. Entonces fíjense que ahí tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las 6 funciones trigonométricas. Pero entonces vamos a ver que estas se relacionan mucho con las anteriores, con las con seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Fíjense que cotangente es de hecho el inverso, fíjense cómo lo tenemos acá, es el inverso de la tangente. ¿Qué significa eso? Significa que como el tangente, acuérdense, TOA se halla como opuesto sobre adyacente,
la cotangente se halla al revés, es decir, adyacente sobre opuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, yo lo que hago es adyacente sobre opuesto. Entonces yo me voy a mi triangulito. ¿Sí? Si yo estoy acá, ¿cuál será el adyacente? Fíjense que sería 1.732. Vamos a los 3 puntitos. Esto dividido el opuesto, pero el opuesto es ¿cuál? Sabemos que el opuesto es el que está al frente, es decir, 1. Por lo tanto, la cotangente sería 1.732 dividido entre 1. Y miren una cosa, la tangente es 1 dividido 1.732. Es decir, lo único que yo hago es hacer como cambiar de orden. ¿Listo? Entonces, 1 sobre 1.7 acá y en el otro me quedaría 1.7 sobre 1. Entonces, por eso se dice que la cotangente es la inversa, digamos, multiplicativa de la tangente. Entonces nos vamos devolviendo. Entonces ya la secante sería, de hecho, la inversa del coseno, ¿sí? Es decir, al revés del coseno. Pero el coseno sabemos que es K, la parte de SOHCAHTOA. Entonces K sería A sobre H, es decir, adyacente sobre hipotenusa. En este caso, entonces ya no sería A sobre H, sino H sobre A, porque yo la invierto. ¿Listo? Entonces H sobre A. Ahora, como yo invierto, simplemente tengo que invertir al coseno. Es decir, en este caso tendría 2, que es la hipotenusa, dividido entre el adyacente, que ¿cuál sería? 1.732. Bueno, aproximadamente. ¿Listo? Fíjense que si yo miro el triángulo original, puedo sacar eso. Entonces la hipotenusa obviamente es el más largo, que sería 2, mientras que el adyacente sería el que está aquí al ladito de él, que es raíz de 3, que es lo mismo que 1.732. Entonces tenemos lista la secante. Vamos ahora con la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, pero seno es so, es decir, O sobre H, ¿cierto? Y en este caso entonces va a ser H sobre O, es decir, la invierno. ¿Qué sería entonces H sobre O? H sería la hipotenusa, que nuevamente va a ser 2, siempre va, o sea, es lo mismo. Eso. Y el opuesto, que sería el ángulo, que es el lado que está al frente de ese ángulo, que sería 1. Entonces fíjense que la cosecante sería 2 sobre 1, que es la inversa del seno, porque fíjense que acá nos había dado 1 sobre 2, ¿sí? Entonces si yo la invierto, ya no es 1 sobre 2, sino 2 sobre 1. Entonces en ese sentido, es que las funciones, estas otras tres funciones trigonométricas, en realidad son como, se pueden sacar de las anteriores. Es más, las funciones más importantes, las funciones trigonométricas más importantes y que más se utilizan en la ciencia, en la física, digamos en muchas partes, por ejemplo, de ondas, ¿sí? En el estudio de telecomunicaciones. Las funciones que más se utilizan son las funciones seno y la función coseno. ¿Listo? Esas dos son las más importantes. ¿Por qué? Porque de hecho hay otra cosa importante y es que la tangente, a ver, yo la escribo por acá, a ver si esto me lo permite. Entonces esto es bien importante también. La tangente de cualquier ángulo θ se puede calcular como seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Por ejemplo, supongamos que yo sé que el seno de un ángulo es 0.5 y el coseno es 0.8. Entonces, para hallar la tangente, simplemente divido esos dos números y listo. Entonces, en ese sentido, las más importantes son las funciones seno y coseno. ¿Listo? Entonces, a ver, cerremos por acá. Entonces, esa es la idea con las otras funciones trigonométricas. Así se hallan, simplemente como el inverso multiplicativo de seno, coseno y tangente. Ahora, luego de esto encontramos una partecita donde nos dice que practiquemos. ¿Sí? Simplemente nos dice, usted tiene un triángulo que le dan con las medidas correspondientes de cada lado. A partir de lo que sabemos de la mnemotecnia que usamos, que es SOHCAHTOA,
cuál será el seno de este ángulo. ¿Listo? Entonces, seno, so, O sobre H, es decir, opuesto sobre hipotenusa. Pero el opuesto de este sería ¿cuál? Opuesto es el que está al frente, es decir, 81. Y la hipotenusa sería el lado más largo, que en este caso va a ser 286. Y listo. Listo. Entonces, cuando tengan ese, le dan acá, en esta partecita que dice Another, que es para que les saque otro ejercicio. Y practican hasta que se sientan muy tesos. Y cuando se sientan muy tesos, van a realizar el quiz. Entonces, vamos a ver otro ejemplito para cómo pasar esta parte. Listo. Entonces, tenemos coseno de este ángulo teta. Coseno sería K. Recuerden que es SOHCAHTOA. K sería A sobre H, es decir, adyacente sobre hipotenusa. Pero ¿cuál es el adyacente? El adyacente es el que está aquí al ladito, es decir, 199. ¿Sobre qué? Sobre la hipotenusa, que sería el lado más largo, que es 227. ¿Listo? Y así sucesivamente pueden ejercitarse hasta que sientan que ya tienen como bien claro. ¿Listo? Luego de eso está nuestro quiz, que lo pueden realizar aquí enseguida que termine.